Y ahora sí, nos toca acá una charla con los maestros y las maestras que están aquí presentes en el estudio, con Daniel Carabajal y conmigo. Y bueno, nos gustaría que se presentase cada uno de ustedes como quiera presentarse. Señor Guillermo Fenoglio. Bueno, ya dijiste mi nombre y apellido. Voy a decir nada más que soy maestro de grado de escuela primaria. Tengo 24 años de antigüedad en la docencia y en este momento tengo mi cargo titular en la escuela 14 del Distrito Primero. Ajá, acá de la ciudad de Buenos Aires. Sí, he pasado por varias escuelas y distritos, pero bueno, ahora estoy en ese lugar titularizado. Bien, Andrea. Bueno, yo soy Andrea de Marco, ¿sí? Soy maestra de grado, titular, pero ahora estoy en un cargo de maestra secretaria de la Escuela 22 del Distrito 7, doctor Rómulo Naón. Tengo 21 años de servicio en la docencia primaria, además también trabajé en media y creo que toda la vida fui docente, desde que nací. Algo parecido a lo que decía Marcela, ¿no? Lili. Bueno, yo soy Liliana Caris, soy maestra, profesora de enseñanza primaria. Soy la más, de que tengo más antigüedad acá en la mesa, tengo 29 años de antigüedad. Ah, bueno, me acaban de hacer una seña de que hay alguien más. En la docencia y aparte, como soy psicóloga, trabajo en el área de educación especial. En las escuelas ahora se llaman escuelas integrales interdisciplinarias, pero eran las escuelas de recuperación, y también trabajo en media. Ajá. Bien, ¿estás trabajando como maestra de grado? En este momento no estoy trabajando como maestra de grado. Bien. Tengo el cargo de maestra psicóloga. Te perdonamos igual. He mezclado las dos profesiones. Bien, queríamos charlar un poquito así entre compañeros. A mí me gustaría saber por qué cada uno eligió esta carrera docente. ¿Por qué la eligieron? ¿Recuerdan hace 20 y pico de años por qué la eligieron? Me parece, yo particularmente creo que desde muy chiquitita siempre la elegí. No me veo haciendo otra cosa. Recién venía en el auto con mi hijo y me dice, mamá, mira, si vos trabajaras en esta empresa. Digo, no, hijo, yo no me veo haciendo otra cosa que no sea educar, dar por la educación lo mejor, a veces bien, a veces mal, con nuestras propias limitaciones, pero bueno, creo que, como decía la colega Marcela, yo soy muy feliz haciendo lo que hago y tengo además la suerte de que me pagan, bien o mal, me pagan por trabajar. Igual es un derecho. Sí, no, por supuesto, pero no todo el mundo puede decir lo mismo. Hay mucha gente que trabaja en cosas que no le gustan. Y la verdad que en eso me considero una privilegiada. Con todas las falencias y todos los errores y la lucha diaria, que es cruel y es mucha, pero bueno, soy muy feliz en lo que hago. ¿Lili? Bueno, yo te había leído, ¿sabes? Que ibas a preguntar. Digo, y me tuve que poner a pensar. Y en realidad hice memoria y yo hice todo mi secundario en la etapa de la dictadura. Y en realidad tuve que decidir o pensar qué iba a hacer en el año 82, digamos, y transitarlo en el año 83. Y en ese momento, como adolescente, venía discutiendo con grupos de amigos cómo se hacía con lo que padecían las sociedades, y aparecía Freire por ahí. Y entonces fue una de las formas de empezar a dar una discusión, que en principio en ese momento iba a ser una etapa, porque yo también tenía ganas de ser científica, iba a hacer biología. Pero bueno, en las etapas que me tocó atravesar, que hice a la vez, estudiar como profesora de enseñanza primaria y después ejercer y estudiar en la Facultad de Biología, era como muy desesperanzador pensar que uno iba a poder trabajar de científico.
y me había, digamos, y me enamoré en realidad del padecimiento humano y después seguí mi carrera de psicóloga para compensar, y esto que fue la docencia, que era un paso para dar un debate de cómo las sociedades podían transformarse y que la educación tenía un papel preponderante, pasó a ser parte de toda mi recorrido de vida y, digamos, no, la verdad que no lo cambiaría. Bien. ¿Y Guille? Lo mío fue un poco más sinuoso, digamos. No, si alguien me preguntaba hace 26, 27 años atrás si quería ser docente, probablemente le hubiera dicho que no. No era algo que yo tuviera planificado con tiempo. Pero bueno, más o menos tiene que ver un poco con algunas de las cosas que dijo Liliana. Yo fui uno de los conejillos de Indias del primer CBC en el 85 y eso me permitió, la verdad, que tener un panorama de algunas cuestiones que no tenía muy claras hasta ese momento, ¿no? Pasar por algunas de las materias que abordaban las ciencias políticas y la sociología y la sociedad, el Estado, etcétera. Y me hizo interesarme de una manera que la verdad que yo no tenía presente en las cosas que pasaban en la sociedad. A partir de ahí, lo que sí siempre tuve fue la inquietud de la cuestión práctica, de cómo abordar situaciones. Y en principio lo que había entrado al CBC también pensando en ser científico y más del lado de las ciencias naturales. Mi intención era ser biólogo marino. Tuve un límite importante con las matemáticas y con todas las ciencias duras en ese caso, y al enamorarme también un poco de las ciencias sociales, mi destino cambió hacia ese lado y terminé eligiendo sociología como carrera. Y después de cursar 2 años de sociología decidí que necesitaba hacer algo un poco más práctico, y ahí fue cuando encontré en la educación ese lugar desde el cual uno puede hacer cosas en el cotidiano que permitan transformaciones concretas desde la práctica. Así que bueno, ahí ya con el aliciente de que yo ya venía con una cuestión de buen vínculo siempre con chicos, ¿no? Como en esa época ya de grande, mis amigos siempre elogiaban la capacidad que tenía para poder jugar y estar y tenerle paciencia a los hijos de otros, etcétera, etcétera, y a mí me encantaba. Así que bueno, uní esas dos cuestiones y dije, bueno, este es mi lugar. Y la verdad que ahí descubrí mi lugar en el mundo. Una vez que estuve en el aula dije, esto es lo mío, nunca más volvería a hacer otra cosa más que esto, y lo sigo eligiendo, obviamente. Ahora, del dicho al hecho, ¿no? Qué linda la elaboración teórica, y allá voy Freire y las ciencias sociales, y toda la vida quise ser maestra. ¿Por qué no se hacen un viajecito a esas primeras experiencias como docentes? Por ahí no se acuerden del primer día que entraron a un aula, que es como la primera novia. Pero de esa época, en esa época, cuando entraron por primera vez, en las primeras ocasiones a un aula, ya como docente profesional, ¿no? Uh-huh. ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdan que los haya revinculado con la escuela en esa época? Yo creo que lo que confirmó mi amor, digamos, por esta profesión fue justamente una de estas cosas que decía antes, ¿no? La devolución en el vínculo con los pibes. Más allá de las dificultades que siempre hubo, con mejor vínculo con grupos, mejor vínculo con unos niños que con otros, las cuestiones institucionales que tienen un peso tremendo en nuestro trabajo y a veces juegan a favor y a veces juegan en contra. Lo que siempre estuvo como constante fue la satisfacción de lo que te devolvían los pibes, por lo menos en mí, desde el primer día. Eso fue lo que me terminó de enamorar. Y la posibilidad de ver en ellos que uno podía proponer cambios que eran aceptados y que tenían un final feliz, digamos, en ese sentido, ¿no? La devolución desde ahí, del agradecimiento de poder haber visto otra cosa, algo que no tenían, algo que no conocían, una mirada distinta sobre las cosas, más allá del aprendizaje del contenido. En aquello de haberles abierto la posibilidad de poder pensar en algo diferente a lo mejor. Y desde ahí me parece que es algo que, bueno, que es lo más, para mí es lo más valioso que tiene
el vínculo pedagógico. Desde ahí desde el primer día fue lo que sentí que me hizo no arrepentirme nunca más de lo que había elegido. Yo digo, si tengo que pensar, pensaría que en realidad todo el recorrido tiene que ver con el desafío. Porque digo, esto que decía Guillermo, que los chicos devuelven, es verdad, pero no devuelven instantáneamente, necesariamente siempre, y a veces hay que encontrar otros caminos, y a veces hay sensaciones de frustración, porque yo vine, enganchadísima y quise transmitir algo y eso no va, y no pude establecer ese vínculo con ese objeto de aprendizaje que les estaba ofreciendo, pero en realidad siempre está el desafío de encontrar qué es lo que se me pasó ahí para que el chico se enganche. Y en realidad eso se produce. Además se produce mucho con la palabra, la circulación de la palabra. Andrea. ¿Y tú? Yo particularmente, por lo cual, no sé si remontándome al principio, fue un largo camino y al principio a lo mejor no tuve experiencias muy agradables al principio de todo, ¿no es cierto? Creo que las más placenteras vinieron más adelante, pero hay una cosa que rescato todo el tiempo es cuando por la calle que estoy caminando y me encuentro con algún alumno que hace muchos años tuve y veo que cruza la calle para venir a saludarme con una alegría, con unas ganas. ¡Ay, la encontré! ¡Qué suerte! Para mí eso ya me ha pasado en el colectivo no hace mucho que le dije, me alegraste el día. Venía no muy bien y la verdad me alegraste el día porque la felicidad que tenía esa chica, una chica de 20 y tantos ahora, de haberme encontrado, la verdad que trabajo cumplido, ya está, ya somos felices. Con que te encuentres alguno por año, por lo menos tenés el año ganado, ya sos feliz. Sos feliz. No sé si se acuerdan tanto del teorema de Pitágoras o de la Revolución de Mayo que les expliqué, pero el hecho de haber dejado ese cariño hacia un docente que compartimos tantas horas juntos, tantas horas, me parece fabuloso. La verdad, eso me hace todos los días más feliz. Recién decía Liliana que a veces uno no logra vincular a los chicos con ese objeto de conocimiento, ¿no? Y el desafío de luego ir por eso y lo que decías vos recién era que con el paso del tiempo te das cuenta, caes en la cuenta de lo que significaste para un pibe. ¿Y cuál es la devolución inmediata cuando todavía no se produjo ni el vínculo con el objeto de conocimiento, ni el paso del tiempo que hace que vos indefectiblemente te alegres el año? ¿Cuál es la devolución que se produce en ese mundo, en el mundo de la educación, en la escuela? ¿Cuál es la devolución inmediata? ¿En qué lugar está esa devolución inmediata que hace que uno quiera ser docente desde tanto atrás? Cuando no sabía que iba a aparecer una de 20 y tantos a cruzar la calle y cuando no sabía si iba a poder encontrar la forma de vincular a los chicos con ese objeto de estudio que había sido fallido, digamos, en algún momento. ¿Dónde estaba la devolución en esa época, en esos momentos? Inmediatamente vos lo ves, por ejemplo, en las pequeñas cosas cotidianas. Dale. En un día del maestro que viene la madre con la cámara y la nena, sácame con la maestra, ven y sácame con la maestra. Y se matan por sacarse con vos una foto. Y esa felicidad de la foto con la maestra, donde es genuino, nadie les dijo que se saque la foto con la maestra. Sí. Es una pequeña cosita, ¿no? Igual los grupos son grupos, o sea que son disímiles, hay muchos chicos y muchas veces puede ser que aparezca esa dificultad en vincularlos con el aprendizaje, pero también aparece una sonrisa, también aparece me gusta, también aparece aquel que todo el tiempo
se identifica con el docente. A mí me ha pasado en una época que estaba embarazada y me trenzaba el pelo, tenía chicos chiquitos de primer grado y yo me trenzaba el pelo todas las mañanas para tratar de no contagiarme piojos porque digamos, tengo un pelo muy largo y en ese momento tenía mucho más. Y tenía una que se trenzaba el pelo todas las mañanas y se paraba al lado mío y era una copia. Si alguien venía y me decía, ¿es tu hija? No, es una alumna. Digo, y hay algo de la identificación jugado ahí que devuelve como espejo algo de lo que uno está haciendo. Aunque aparezca, o sea, siempre, no todos son iguales, no todos con el mismo tiempo, pero aparecen en el día a día, esto en donde por ahí estoy. Hay algo que yo estoy pudiendo, digamos, hacer con ellos y este día de hoy es, digamos, es distinto porque se pudieron, digamos, encontrar algo, descubrir algo, sonreír, pasarla bien, si la vienen pasando mal, y les abro una puerta que es distinta a la que van a tener en casa, porque además es un lugar distinto. En la escuela genera un espacio de encuentro de la comunidad, porque son muchas familias, y se producen otras cosas ahí. Hasta incluso cuando dos chicos encontraron cómo resolver una situación sin irse a las piñas, y estaban enojados, pero descubrieron otra cosa, y eso es fabuloso, y es el día a día. Hagan una lista de pequeñas cosas. Yo creo que básicamente tiene que ver con eso, con como yo decía algo del vínculo, no estaba hablando del vínculo con el objeto de conocimiento, estaba hablando del vínculo directo en la relación maestro-alumno, ya casi una relación que excedía el tema del estudio y del conocimiento. Esto de poder sentarte en un recreo con los pibes a charlar de cualquier cosa, de música, de fútbol, de deporte, de lo que sea, que es una devolución que va más allá de que hayas logrado cumplir con ese objetivo de aprendizaje que vos querías. Lo podés haber cumplido más o menos, pero eso está siempre, y depende también de esto, ¿no? Cómo te plantes ante los pibes y esa relación que pretendas buscar con ellos. Y en eso, bueno, miles de listas. Yo he aprendido con los chicos música, que no conocía. Me han enseñado a mí, yo les he enseñado a ellos, hemos hecho intercambio en estas cuestiones, en lo que tiene que ver con cuestiones de juegos, en montones, listas de cosas concretas en este sentido podría hacerte. Más allá de que incluso aún dentro del aula aprendizajes concretos en cuanto a conocimientos, que también te los transmiten en montones de cosas. Hoy con las tecnologías uno aprende un montón de los chicos, ni hablar. ¿Cuánto facilita el vínculo? Es que si no hay vínculo no hay posibilidad. ¿Cuánto facilita? Es fundamental, un 100% facilita. Sí. El vínculo es fundamental. Partimos del vínculo y después viene todo lo demás. Estamos dando un mensaje a la universidad, ¿no? Absolutamente. Estamos tirando una... Absolutamente. Una punta para que aparezca. Una punta, el que se quiera hacer cargo. Sí, y también a veces sirve para analizar un poco cómo están estructurados los niveles de la educación, porque nosotros siempre lo decimos con una verdad de perogrullo, pero la verdad que la cotidianidad que tiene el maestro de escuela primaria no la tiene el profesor de escuelas medias. No. Y dificulta el vínculo. Si bien hay muchos que lo logran sostener a pesar de eso, hay montones de docentes de escuela media que a pesar de la dificultad del poco tiempo que tienen a veces con los pibes, 2 o 3 horas por semana, logran mantener un vínculo que la verdad que es admirable, a diferencia de nosotros que tenemos la posibilidad de verlos todos los días. Nosotros, y ustedes lo saben bien, a veces tenemos más tiempo con los pibes que los propios padres. Sí. Eso a veces es una ventaja si uno la sabe usar.